Ya saben que las elecciones están a la vuelta de la esquina y lo que vamos a hacer ahora es conocer cómo funciona todo ese mecanismo, todo ese engranaje del 28 de abril y por qué es tan importante votar. Nos lo va a explicar un sociólogo de la Universidad de Zaragoza, David Paxala. Gracias. David, te hago la misma pregunta. ¿Por qué es tan importante votar el próximo domingo? Hola Andrea, es importante votar porque el próximo domingo se eligen las dos cámaras de las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. En ellas se elaboran las leyes que nos van a permitir organizarnos en sociedad. En el Congreso se elabora la ley. Por estos libros, ¿no? Aquí se hace la ley. Efectivamente, y se ratifica en el Senado. Si no se ratifica, vuelve otra vez al Congreso y se vuelve a votar otra vez en el Congreso. Es decir, que es importante por eso, por las leyes que luego salen de estas dos cámaras, cada una con su mecanismo. ¿Cuántos miembros forman parte de cada cámara? En cada una de las cámaras podemos encontrar en el Congreso 350 escaños y en el Senado 208. En estas próximas elecciones del domingo vamos a elegir a 208 escaños, senadores, pero además hay 58 senadores que son de designación autonómica. Los parlamentos autonómicos son los que los designan. Bueno, pues ya conocemos cuántos miembros hay en cada cámara. David, te voy a pedir que me expliques exactamente esto, ¿cómo funciona el Senado? ¿Cuántos senadores se eligen por cada provincia? Mira, Andrea, aquí ya lo vamos a ver con detenimiento. En cada una de las provincias peninsulares se eligen a 4 senadores y en las provincias insulares, dependiendo del tamaño de la población, se eligen entre 3 y un senador por cada una de esas islas. ¿Y en Ceuta y Melilla es lo mismo? En Ceuta y Melilla se eligen a 2 senadores en cada una de las 2 ciudades autónomas. Pues este es el dato. Quédense que por Huesca, Zaragoza y Teruel van 4 senadores por cada provincia. ¿Qué ocurre, David, con el Congreso de los Diputados? ¿Es igual el sistema de reparto? Veo que no. El sistema de reparto tiene un doble criterio. El criterio de territorio, es decir, las circunscripciones provinciales, y el criterio de población. A cada una de las circunscripciones provinciales le corresponden 2 diputados, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la población, se añade algo más. Se añade, por ejemplo, en Zaragoza se añaden 5 diputados, con lo cual hace un total de 7, ¿no? Y en Huesca y Teruel se añade un diputado, con lo cual hace un total de 3 diputados en cada una de esas 2 provincias. Y esto es lo que da el total de que por Aragón se eligen 13 diputados. Efectivamente. David, ya me ha quedado claro cómo elegimos a los diputados que van por Aragón, pero tengo una duda. ¿Vale lo mismo el voto en Huesca que, por ejemplo, en provincias como Madrid? Es importante atender a 2 cosas para la representatividad que tienen en cada una de las provincias. Por un lado, el sistema DONT, que es el sistema en el que nos estamos rigiendo en España. Este es el sistema que marca toda la elección del voto, ¿no? Pero hay otro elemento muy importante que es la circunscripción provincial, es decir, depende de la provincia, pues tiene un número de diputados u otro. Claro, y esto varía, tú me dices, según la población, por lo tanto no vale lo mismo el voto de una persona según donde viva. Efectivamente. Aquí hemos traído un ejemplo, Andrea, para que se vea muy bien esto. Por ejemplo, Madrid se reparten 38 diputados y podemos ver las diferencias entre Aragón y Castilla-La Mancha para que los televidentes vean las diferencias. En Aragón hemos dicho que se reparten 13 diputados. 13 diputados. Y en Castilla-La Mancha se reparten 2 diputados en cada una de las provincias. Son 5, es decir, 10. Son 10 y por población le corresponden otros 11. Por tanto, 10 por 10 las 5 más 11, provincias. 21. Más 11, 21 diputados. Fíjense, porque aquí se aprecia perfectamente que no se elige el mismo número de diputados en una provincia que en otra, que aquí hay varias variables. Antes de despedirte, sabes que este programa se llama Aragón es Ohio porque somos un reflejo a nivel nacional y se dice que es por el voto. ¿Es así? Efectivamente, hemos visto como en Estados Unidos el estado de Ohio es el que tradicionalmente un predictor de quién es el presidente en Estados Unidos, quién gana en ese estado, y en España, Aragón, el que gana en Aragón es el que ha ganado en las elecciones generales en España. Siempre, ¿no? El que ha ganado Huesca, Zaragoza y Teruel llega a Moncloa. Efectivamente, hasta ahora ha sido así. Veremos en este próximo domingo. Pues desde luego en Aragón es Ohio estaremos pendientes de si esto se cumple o no el domingo, seguro que sí.